Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 27 de octubre de 2016. En Colombia, varios anuncios de interés. El codirector del Banco de la República, quien saldría ya a finalizar de este año, Carlos Gustavo Cano, y quien ha sido un abanderado de los incrementos de tasas de interés, manifestó que por el momento no había información suficiente que respaldara un cambio en ese sesgo que tuvo el Banco de la República hace algunos meses y que por el momento pues la tasa se mantendría inalterada. Por otro lado, desde el lado corporativo, Temex Latam reportó resultados con una lectura inicial que hemos dado como neutral, no fue tan negativa como esperábamos. Más adelante Ricardo ampliará la información. EPM también publicó resultados de los primeros 3 trimestres del año, con unos ingresos de casi 6 billones de pesos y reportando un crecimiento cercano al 20% frente a lo que fue el año anterior. Y Fitch Ratings ratificó la calificación de los bonos Promigas en AAA con perspectiva estable. Finandina a su vez anunció la emisión de bonos del mercado local por cerca de 120.000 millones de pesos. Y ahora vamos a abordar las conclusiones de la última encuesta de opinión financiera que realiza en conjunto FEDesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia. Esto responde a las encuestas de octubre de 2016. La primera conclusión se parece a los resultados de la encuesta del Banco de la República. Expectativa de inflación de cierre de año del 6% para 2016, 4.3% para 2017. La mayoría de analistas, entre los que nos incluimos, esperamos una tasa inalterada al 7.75 para lo que resta de este año. Solamente un 30% de los analistas esperan una posible reducción de 25 puntos básicos este año, situación que consideramos puede llegar a ocurrir siempre y cuando los datos de crecimiento que serán publicados el 30 de noviembre son decepcionantes, es decir, que salgan por debajo del 1,5%. Por el momento el mercado tiene una expectativa entre el 1.8 y 2.1%. Con relación también a expectativas de crecimiento para todo el año 2016, el mercado mantuvo una lectura del 2.1% para este año y para el próximo del 2,5%, mostrando que la actividad económica seguirá relativamente débil. Y en el tema cambiario, la expectativa es muy plana frente a los niveles actuales. Sin embargo, como ustedes pueden ver en la gráfica que estamos presentando, pues hay un rango que se va ampliando en la medida que se proyecta a más largo plazo. En el corto plazo, las expectativas estarían entre 2.900 y 3.000, de acuerdo a esta encuesta de opinión financiera que realiza FEDesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, y ya para el próximo año puede estar rondando desde los 2.800 hasta los 3.050 pesos. Con relación a temas ya de mercado, como era de esperarse, el factor fiscal es el que más interés genera en este momento entre los inversionistas. Recuerden que inicialmente se pensaba la posibilidad de la reducción de los impuestos a los extranjeros por inversiones en renta fija. Esto no se materializó aparentemente hasta ahora, y en las acciones pues ya se confirmó el impuesto a los dividendos. El día de hoy Moody's ha manifestado que consideraba como un hecho positivo si se aprobaba una reforma tributaria, algo que ya había manifestado previamente. De hecho, se consideraba más bien que la aprobación de la reforma tributaria era una condición necesaria para que no sufriéramos una reducción de la calificación. Por otro lado, desde el punto de vista de inversiones, el activo preferido en este momento son los títulos corporativos tasa fija. Hemos estado observando importantes intenciones de compra. Más adelante Philip les va a mostrar los resultados de la última colocación de bonos corporativos Banco Occidente para mostrar pues esta evidencia. Aún en el mercado consideramos nosotros hay alternativas interesantes de renta fija, no necesariamente en el mercado primario, sino en el secundario, con tasas de negociaciones cercanas al 8%. Creemos que esa ventana de oportunidad de títulos en tasa fija, AAA, con vencimiento inferior al año 2020, se va a cerrar cuando las tasas bajen del 7,5%. En los IPCs, como era esperarse, es el activo menos preferido debido a las expectativas de caída de la inflación, pero como lo demuestra esta gráfica, la correlación entre la inflación y los márgenes de valoración de los títulos en IPC no parece tan clara, sobre todo a partir de vencimientos iguales o superiores a los 3 años, y esto pues puede ser un poco difícil de explicar desde el lado
solamente la teoría, pero es lo que ha venido sucediendo en la práctica, y por eso no descartamos del todo las inversiones en títulos en inflación. De hecho, venimos mencionando que preferimos los títulos a cerca de 5 años. En la gráfica inferior estamos mostrando cómo se comporta ese margen frente al margen histórico, y a 5 años está muy en línea con ese margen histórico. De hecho, cuando ustedes miran a 7, 10 y 15 años, la diferencia o el margen actual está muy bajo frente a ese histórico, y por eso es que por el momento tenemos primado esos IPCs a ese plazo. También a 3 años podría llegar a ser interesante, pero creemos que ya a 1 año no tiene mucho sentido, y es en el punto de la curva donde estamos prefiriendo salir a liquidar esas posiciones a las tasas que tiene el mercado actualmente. En el frente accionario, las dos acciones preferidas por parte de los analistas son Grupo Éxito y Grupo Argos. Entrando ahora en América Latina, solo tenemos información de México. Indicador de actividad económica correspondiente al mes de agosto superó expectativas, pasando de niveles cercanos al 1,5 al 2,9%. Y por otro lado, Deutsche Bank anunció la venta de sus subsidiarias en México, conocidas como Banca Múltiple y Casa de Bolsa, a un participante local que se llama el Invest Bank. Esto pues básicamente en ese plan de reducción de costos, pero el monto no ha sido revelado. En los Estados Unidos, ventas de vivienda nueva el día de ayer superaron las expectativas. Analistas consideran que la falta de oferta en el mercado está impulsando este indicador, y hoy tuvimos un dato no tan positivo con medición preliminar de órdenes de bienes durables correspondientes a septiembre, con un leve descenso del 0,1%. El mercado esperaba algo de estabilidad. En Europa, lo que tenemos básicamente fue un crecimiento británico de tercer trimestre muy positivo, superando expectativas. Cuando hacen la medición anualizada, el crecimiento fue del 2,3%, cuando se hace trimestre a trimestre fue del 0,5%. Y la expectativa en términos anualizados era del 2,1%, y en términos trimestrales del 0,3%. Entonces el Banco Central está enfrentando algunas críticas por parte de algunos participantes de mercado, manifestando que la reducción de tasa que se realizó recientemente fue un poco prematura. La economía todavía no se ha resentido del Brexit, como se ha mencionado en este comité en varias ocasiones. Todavía no hay evidencia que de corto plazo muestre estabilidad, y esta medición de tercer trimestre pues es como la primera medición completa de la dinámica económica después de ese 23 de junio. Entonces, aparentemente hay presiones para que el Banco Central no reduzca la tasa en noviembre. Y por otro lado, también se conoció que el gobierno británico redujo su participación en Lloyds a niveles inferiores al 9%. Recuerden que cuando ocurrió la crisis también en el Reino Unido, el gobierno británico tuvo que salir a rescatar algunas entidades. Con relación a Europa, también destacar que la tasa de desempleo en España disminuyó por debajo ya del 19%, sigue siendo un nivel muy alto, pero ha registrado avances relativamente rápidos teniendo en cuenta la magnitud de la crisis y cómo los afectó durante los últimos años. Recuerden que la tasa de desempleo en España alcanzó niveles del 25% y está avanzando rápidamente en esa mejora. Con relación a Asia, hoy importantes datos de utilidades industriales, crecimiento del 7,7% en septiembre. Sin embargo, algunos observadores de mercado creen que ese crecimiento del 7,7% no es muy positivo, teniendo en cuenta que en agosto había sido de casi el 20%. En el acumulado de año ese crecimiento supera levemente el 8%. Consideramos que esas cifras en China no son del todo negativas, y en los datos del día de hoy, pues, como manifestábamos, ya salieron las órdenes de bienes durables. Estamos a la espera ya para mañana de los datos de crecimiento de tercer trimestre, donde pues la expectativa desde nuestro punto de vista parece optimista, niveles del 2,5%. Solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos, muy en línea con lo esperado, manteniendo el concepto de que el mercado laboral sigue siendo muy robusto. Para Colombia, solo hasta la próxima semana, algo muy interesante sería el dato o la decisión del Banco Central, donde creemos que va a mantener la tasa inalterada nuevamente, muy en línea con esas declaraciones de Carlos Gustavo Cano. Y en Europa también pues estamos muy a la espera de lo que serían los datos de PIB. Ya vimos hoy los de Reino Unido con una sorpresa positiva, y en Europa pues el mercado tendrá el dato ya para el lunes de la próxima semana. Con relación a las cifras del mercado accionario, hoy tenemos un mapa un poco
pues con tintes rojos. El día de ayer pues teníamos un sector financiero con una dinámica relativamente positiva debido a los incrementos en las tasas de interés de los mercados de renta fija, pero al mismo tiempo teníamos un sector petrolero un poco débil que no logró beneficiarse de la caída de los inventarios de petróleo. Aparentemente los analistas consideraron que esa caída se debió a un hecho muy particular en la costa oeste estadounidense y por eso no hicieron caso de la caída. Con relación también pues a lo que han sido el reporte de utilidades, recordar que ayer la acción de Apple terminó perdiendo cerca del 2.25%, aunque se cumplieron las expectativas, pues se confirmó efectivamente la caída de la utilidad y también de los ingresos, que es la primera caída en ingresos registrada desde el 2001. Con relación a otros resultados interesantes, hoy se tiene cerca de 62 compañías en el Standard & Poor's por publicar. Ya tenemos Coca-Cola reportando ventas trimestrales superiores a las estimadas. Boeing el día de ayer también publicó unos reportes bien positivos, sobre todo mostrando una sorpresa del 31% de su utilidad frente a lo esperado por el mercado, y también hoy en la madrugada Deutsche Bank, Barclays, BBVA con reportes en términos generales positivos. Sin embargo, para el caso del Deutsche Bank se mencionó que esos cifras positivas de más de 200 millones de euros de utilidad respondió básicamente a una reducción en lo que son las provisiones para litigios legales y no tanto como a una mejor dinámica operativa de la entidad. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. Bueno, a la fecha se han publicado cerca del 50% de las compañías que hacen parte del Standard & Poor's 500 y los resultados se parecen mucho a lo que ha sido la historia. 78% de esas compañías han superado las expectativas de los analistas. Sin embargo, en esta ocasión tengan en cuenta que los analistas habían venido esperando reducciones en los indicadores, es decir, que esas sorpresas no necesariamente están asociadas a un incremento en el ritmo o en la dinámica de las compañías, sino más bien tal vez a una moderación menos fuerte de lo que se había anticipado. Se mantiene la zona de los 2.100 puntos en el Standard & Poor's como la zona de soporte, algo que ya habíamos venido mencionando en nuestros últimos comités. Sin embargo, hay que tener cuidado con las posiciones largas que se tienen actualmente, pues el mercado se está acercando hacia esos niveles y hay que hacer un seguimiento muy detallado de eso. Con relación al mercado accionario local, también como ustedes lo pueden ver, en las últimas jornadas se mantiene ese movimiento lateral con un piso cercano a los 1.334, 1.300 para el caso del Colcap. La acción del día de ayer que más volumen de negociación movilizó fue la acción de Ecopetrol con cerca de 21.000 millones de pesos. Como ustedes observan, la variación de ayer fue mínima, 0.04%. Interesante evaluar posibles niveles de entrada en 1.350 en caso de que observemos alguna reacción de corto plazo favorable del mercado. Tengan en cuenta hoy la publicación de los resultados de Cemex. Natalia. Buen día para todos. La acción que tuvo el retroceso más importante fue Preferencial Grupo Sura, con un retroceso de 1,27%. Vemos como tiene una señal de posible agotamiento. Sin embargo, vemos que la tendencia estructural continúa al alza, lo que podría mantener este comportamiento lateral de las últimas jornadas. Vemos, y como le mencionó anteriormente Daniel, Cemex fue la acción con el desempeño más favorable, con una variación positiva de 1,36%, donde mantiene la tendencia positiva. Sin embargo, tiene esta señal de posible agotamiento, pero este comportamiento fue positivo previo a la entrega de resultados que tendremos, que fueron ya sacados en la jornada de hoy y que serán discutidos por Ricardo posteriormente. Ricardo. Como le iba diciendo Natalia, entonces hoy tenemos para el mercado de rentabilidad local los resultados. Tenemos entonces los resultados de Cemex del tercer trimestre del 2016, los cuales presentan una lectura neutral.
Comenzamos hablando un poco sobre los precios. El año 2015 e inicios del 2016 fue un periodo importante de incremento de precios. Ya para lo que es tercer trimestre del 2016 los precios permanecieron estables en todas las regionales de Cemex y el impacto negativo en ventas netas, que caen un 4%, es prácticamente todo volumétrico. Por tanto, en Colombia estamos observando un comportamiento negativo de los volúmenes afectados principalmente por lo que fue el paro camionero y una débil demanda en Panamá y en Costa Rica, básicamente explicados por lo que fue la finalización de varios proyectos de infraestructura durante el año 2015 y el delay que se está presentando en Costa Rica para inicio de ejecución de esos nuevos proyectos que deberían de cursar durante el 2016. Sin embargo, esa variación negativa en 4% de Cemex fue compensada por eficiencias operativas que provienen de 3 regionales, Costa Rica, Panamá y el resto de CLH, que son mercados como Guatemala y Nicaragua, que son algo pequeños, pero pues que lograron compensar esas variaciones negativas en ventas. Si ustedes observan acá al lado derecho, en el trimestre, en 2 de los 3 mercados, Panamá y el resto de Cemex, a pesar de que se presentó una variación negativa en ventas, se logró generar un incremento en lo que es el EBITDA. Y en Costa Rica, a pesar de una variación del 9% negativo en ventas, la generación de EBITDA fue algo mejor, disminuyendo tan solo un menos 6%. Teniendo en cuenta que las eficiencias operacionales de estas 3 regionales se vieron reflejadas en una disminución de un 9% de un costo de ventas y prácticamente unos gastos operacionales inalterados, lo que es el EBITDA y la utilidad operacional prácticamente permaneció inalterada contra el tercer trimestre del 2015. Finalmente, el gran impulso, que el impulso positivo de la utilidad neta, que aumenta un 23%, está explicada por factores no operacionales a los cuales no se hace mucha referencia, como ya es costumbre. Simplemente menciona la cuenta de otros ingresos, gastos financieros, que puede corresponder a factores contables como lo son la diferencia en cambio. Y pues por tanto, ustedes observan aquí que la utilidad neta de la compañía se incrementa un 23%. Hemos visto ya en repetidas ocasiones que estos efectos contables, que el mercado no las valora y por eso no pensamos que la acción de Cemex pueda llegar a tener un incremento relativamente positivo durante el día de hoy. En cuanto a la lectura, para este trimestre nosotros aquí en GCC teníamos un sesgo negativo en los resultados, pues considerábamos que el impacto del paro camionero en Colombia iba a ser mucho mayor de lo que realmente fue en estos resultados, dado que esa expectativa que nosotros teníamos no se cumplió. Damos una primera lectura neutral a los resultados de Cemex, pues lograron, a pesar de esa leve disminución de ventas, lograron mantener lo que es su desempeño operacional, manteniendo los niveles de EBITDA registrados en el mismo trimestre del 2015. Simplemente comentarles que de pronto ese desempeño en teoría positivo de Colombia, a pesar del retador panorama que se presentó en julio por el paro camionero, nos puede de pronto llegar a preocupar un poco más sobre los resultados de Cementos Argos. Básicamente ustedes saben que el mercado de cemento en Colombia es como un duopolio donde las 2 empresas principales es Cemex y Cementos Argos. Estamos viendo en Cemex que la compañía presentó unos resultados destacables en Colombia y pues por tanto esos resultados de Cementos Argos en Colombia pueden verse afectados por este positivo desempeño que presentó Cemex en el trimestre. En nuestro calendario de resultados, recordarles que el día de mañana tenemos los resultados corporativos de Nutresa, los cuales serán entregados después del cierre de mercado y comenzarán entonces a tener un efecto real durante la primera semana de noviembre. Agustín. Gracias. Bien, buen día para todos. Nuevamente por tercera jornada consecutiva el dólar pierde terreno contra las monedas fuertes, pero se continúa observando esa venta generalizada de activos de mercados emergentes. Por tal razón, pues estamos viendo cómo las monedas de esta región continúan perdiendo terreno. Esta mañana Turquía, Malasia, Corea del Sur eran algunos de los países que más presentaban debilidad en sus monedas. Y pues como ya lo comentaron anteriormente, el dato más importante de la jornada es esa sorpresiva dato de crecimiento económico en Inglaterra,
que estaría generando algo de cautela en los inversionistas que estaban vendiendo de manera generalizada algo de bonos, como ya lo mencionará Daniel más adelante. También importante destacar que esta pérdida en las monedas emergentes se está replicando en alguna o está irradiando también el mercado de acciones de esta región. En esa misma línea de ideas, entonces, para el peso colombiano, les recuerdo que habíamos observado una pérdida de valor del tipo de cambio. Les recuerdo la apuesta que habíamos hecho desde comienzos de la semana, que el tipo de cambio podría acercarse hacia la zona de los 3.000 pesos, y habíamos recomendado compras sobre los 2.920 pesos en esa zona de soporte importante. Si ustedes fijan en la gráfica, estamos llegando a una zona de resistencia en la parte superior que fue visitada a comienzos del mes de octubre sobre los 2.970, 2.980 pesos. El tipo de cambio podría ir a tratar de buscar esa zona de entrada sobre los 2.960 pesos en la jornada de hoy. De todas maneras, la tendencia continúa siendo la misma si no se rompe esa resistencia que por ahora se ubica sobre los 2.950 pesos. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues el día de ayer, de manera sorpresiva, se observó una caída en los inventarios que reportan la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, una disminución en 553.000 barriles de crudo, nuevamente, como se ha observado durante las últimas jornadas, algo que presenta un comportamiento en contravía de las expectativas del mercado y en contravía también de las expectativas que hemos planteado el día de ayer. Pero lo más interesante es ver que a pesar de esa sorpresiva caída, el precio del crudo continúa transándose por debajo de los $50 del barril, y eso tiene que ver pues más con el escepticismo que ya están presentando algunos operadores frente a un posible acuerdo final en lo que tendría que ver con la congelación de producción por parte de los productores de la OPEP. Daniel. Gracias, Agustín. Con relación al mercado de renta fija, hoy es un día poco común, marca un mapa predominantemente negativo, con excepción de Colombia. Las razones para esta dinámica, básicamente, el día de ayer los analistas consideraban que una amplia afluencia de emisiones, tanto públicas como privadas, bonos británicos, alemanes, Estados Unidos, privadas, como la emisión por 4 billones de euros de Verizon, estaban generando este impulso, así como también esos datos económicos en Estados Unidos del día de ayer que fueron positivos, PMI preliminar del sector servicios también por encima de lo esperado en este país. Entonces esto había generado presiones alcistas en tasas. Hoy, como lo mencionaba también Agustín y nosotros al comienzo del comité, el dato de crecimiento del tercer trimestre del Reino Unido también genera un poco de dudas acerca de si el Banco Central del Reino Unido podría incrementar ese estímulo monetario en el mes de noviembre, y por eso tenemos tasas de tesoro cercanos ya al 1.83%, pero como manifestábamos, Colombia en este momento en contravía de la tendencia mundial. Un reporte de Reuters está generando algo de confusión en el mercado. Por un lado, menciona que los oficiales, es decir, el staff técnico del Banco Central Europeo, en este momento lo único que no está analizando es extender el plan de compras de títulos, algo que va en contravía de lo que han mencionado los diferentes gobernadores, representantes de los países del Banco Central, como también lo mencionó el miembro de la Junta del Banco Central Europeo, Braet, que estaban analizando la posibilidad de hacer más estímulos monetarios para hacer que esa incipiente recuperación económica no sea simplemente algo pasajero, sino algo estructural. Entonces tenemos unas versiones un poco encontradas en la agencia de noticias Reuters, y eso eventualmente también puede estar jugando un poco en contra de la dinámica del mercado de renta fija. Hoy en Estados Unidos, colocaciones y se llaman notas, no, pero de todas maneras son bonos, simplemente un tema de denominación en los mercados internacionales, a 7 años con un monto estimado de 28 billones de dólares. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, ayer volvimos a probar la zona del 7%, respetándola para terminar al 6.94. Hoy abrimos a la misma tasa. Recomendación, zona cercana al 6.90, salir de las posiciones largas. Igual
la volatilidad sigue estando reinante. Los inversionistas extranjeros ya le bajaron un poco la intensidad en la venta a los 30, 28 y 26, y ayer lo que hicieron fue comprar direccionalmente los mayos del 22, por lo cual recomendamos cautela en la hora de tomar posiciones tanto largas como cortas. Es más, pensaríamos que de aquí hasta el lunes, que es fin de mes, esto debería estar con una volatilidad entre el 95 y el 90, que no va a generar mayores ingresos, por lo cual recomendamos salir de las posiciones largas en la zona cercana al 6.90. El día de ayer se realizó subasta de bonos ordinarios Banco de Occidente, vencimientos a 2 a 3 años y a 5 años en tasa fija, a 3 años al 7.85, a 5 años al 7.77 y a 10 años en IPC, a 12 años en IPC con un corte del IPC más 3.90. Cabe recordar, como bien lo decía Daniel, que estas tasas de corte se encuentran muy por debajo de las tasas de negociación de bonos secundarios, también AAA financieros, que están operando entre el 8 y el 8.05, 8.10 a veces, por lo cual seguimos recomendando comprar mejor en el mercado secundario y no en el primario. Recordar que el día de hoy, subasta de bonos Finandina, que por las tasas de fixing que está manejando el mercado y las tasas máximas que ofrecieron, seguimos manteniendo nuestra recomendación de comprar otros emisores en el mercado secundario, y con lo que decía Daniel, seguimos manteniendo nuestra recomendación de compra en títulos atados al IPC entre 5 y 10 años. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.